continuamos informándoles sobre estos temas, pero hoy hay directorio en el Consejo Nacional Electoral y Carlos Alberto Figueroa tiene información al respecto. Carlos Alberto, buenas tardes, por favor, coméntanos. Hola, buenas tardes, Diana. En minutos se va a iniciar el directorio de rectores del Consejo Nacional Electoral. Van a tener como puntos la revisión de lo que fueron las impugnaciones. El lapso que informamos ya ha vencido. Resta ahora conocer las pruebas que se van a dar en contra de algunos ciudadanos por estar, según las denuncias que se han hecho, no pueden estar habilitados para elegir y ser elegidos en este caso. Pero el día de hoy hay varios puntos, entre la cuenta de puntos varios que llevan los rectores. El rector Vicente Díaz nos va a informar cuáles va a llevar al directorio, cuáles consideraciones. Sí, bueno, estoy introduciendo un punto que creo que es de interés nacional, que tiene que ver con el respeto a la Constitución Nacional y a las leyes del país. Todos estamos siendo testigos a través de los medios de comunicación social un incremento notable en la frecuencia y la duración de las cadenas presidenciales. Este tipo de acontecimiento sucede con más frecuencia cuando nos acercamos a campañas electorales. Es bueno recordar que el 14 de abril de este año el Consejo Nacional Electoral convocó a las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre. Vamos a elegir el 26 de septiembre los diputados que van a conformar la Asamblea Nacional y los diputados que van a representar a Venezuela en el Parlamento Latinoamericano. De manera que estamos en pleno proceso electoral. Y es importante establecer qué dice la Constitución y qué dicen las leyes sobre el particular. Y me va a permitir citar, y yo invito a la señora que está en su casa, invito al señor que nos está escuchando, invito a los estudiantes, invito a los académicos, invito a todo el país a que revisen las leyes, a que revisen cuál es el marco que regula la actuación de los funcionarios públicos en Venezuela. Y me permito citarles el artículo 145 de la Constitución. Aquí está el artículo 145 de la Constitución, lo voy a poner en cámara para que todo el mundo lo vea. El artículo 145 de la Constitución establece claramente: los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna. Luego, el artículo 13 de la Ley contra la Corrupción. Y aquí está el artículo que estoy citando y les invito a que lo busquen, la Ley contra la Corrupción. Este es el artículo 13, revísenlo. Y el artículo 13 dice textualmente: los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad política o económica alguna. En consecuencia, no podrán destinar el uso de los bienes públicos. Eso incluye canales de televisión como el canal Venezolana Televisión, canales del Estado venezolano, o los recursos que integran el patrimonio público para favorecer a partidos o proyectos políticos. Y todos hemos sido testigos de cómo en cadenas presidenciales y en programas de televisión del Estado venezolano se promueve a un partido político que es el partido oficial. Ese es el uso de recursos y medios públicos para la promoción de una parcialidad política que está expresamente prohibido según la Constitución y las leyes. Me remito también a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando establece cuáles son las funciones de cada quien, cuáles son las funciones del Ejecutivo, las funciones de la Asamblea Nacional, las funciones de los tribunales de la República y las funciones del Poder Electoral. Y establece en el artículo 293, y aquí está el artículo 293, para que todos lo conozcan, pero los invito a buscarlos también. El artículo 293 establece que los órganos del poder público electoral garantizarán la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficacia de los procesos electorales. Es decir, estamos obligados a garantizar la imparcialidad y la igualdad de los procesos electorales. En una campaña, en un proceso electoral donde compiten candidatos, pero aparte de eso, el poder del gobierno se utiliza para favorecer algunas parcialidades políticas. En esas condiciones no estamos en situaciones ni de imparcialidad ni de equidad de los procesos electorales. En el artículo 3 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece igualmente: el proceso electoral se rige por los principios cita todos los principios, y dentro de los principios que establece está el de imparcialidad, equidad e igualdad.
Y el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, que es la ley que crea el Poder Electoral, establece el Poder Electoral debe garantizar, cito el artículo 4 de la Ley del Poder Electoral, el Poder Electoral debe garantizar, que es nuestra responsabilidad y es la razón por la cual estoy solicitando el día de hoy la intervención, salgo de aquí de las cámaras a subir a Consejo, a solicitar la intervención del Poder Electoral para que regule este tema. El Poder Electoral debe garantizar la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficacia de los procesos electorales. Estamos en pleno proceso electoral, acabamos de salir de las postulaciones, estamos en fase de impugnación de las postulaciones, hoy se van a decidir varias de esas impugnaciones, ya se nombraron las juntas electorales, estamos en proceso de capacitación de las juntas electorales, estamos en el cierre del registro electoral definitivo, estamos conformando el tablamesa y las mesas electorales de todo el país, estamos en pleno proceso electoral y en este momento, en pleno proceso electoral, hay un incremento notable de las cadenas presidenciales con el ánimo de influir en los resultados y en el ánimo electoral de la población. Rector, por esta situación se ha presentado, inclusive usted la ha denunciado en elecciones anteriores. Así es. ¿Cuál ha sido el resultado de esas denuncias y qué ha pasado y qué podría tomarse como referencia para este caso? El resultado de eso es que eso no ha prosperado y esa es una de las razones por las cuales se repite, precisamente porque nosotros como Poder Electoral no nos hemos puesto los pantalones largos en este tema. Nosotros hemos mejorado notablemente en las garantías electorales para los ciudadanos. Los ciudadanos pueden tener la seguridad de que cuando concurran el 26 de septiembre a las elecciones, su voto decide y su voto es secreto. Y lo que decían los ciudadanos es lo que va a pasar en la Asamblea Nacional. Pero así como hemos mejorado en las garantías electorales, nosotros no hemos tomado ninguna acción que garantice campañas electorales en condiciones de igualdad. En este momento no estamos en campañas electorales. ¿Qué ocurre eso, rector? ¿Por qué no se han puesto los pantalones, como dice usted? Es una tarea pendiente, que tiene que ver con una decisión y la voluntad de la institución de resolver este tema, que es una tarea pendiente de la democracia venezolana. Esa voluntad de los rectores se ha visto en consejos, en reuniones, sesiones anteriores, cuando 4 de las rectoras han votado consecuentemente bajo una misma línea. Efectivamente, eso ha sido así. Han habido votaciones en las cuales yo he votado a favor del control estricto de esta cosa y habían habido votos que no me han acompañado en esa decisión. Pero eso no es motivo para desistir. Eso es motivo para insistir, porque esto es una tarea pendiente. El Poder Electoral se tiene que poner los pantalones largos para insistir en esto y resolver una tarea pendiente, porque el tema de la autonomía de los poderes no es meramente declarativo, ni es meramente a nivel de lo que establece la Constitución y la ley, sino que se tiene que aplicar. La autonomía de los poderes se demuestra en la práctica, ejecutando. Y por eso, como parte de las tareas pendientes, y la razón por la cual estoy llevando el punto de nuevo al Consejo, es porque nosotros como Consejo Nacional Electoral tenemos que asumir la responsabilidad frente al país de ponerle un coto a esta situación que desequilibra profundamente los procesos electorales. Esta oportunidad sí va a prosperar. ¿Qué impacto podría tener dentro de la precampaña y la campaña el hecho de que no hay un equilibrio en los medios de comunicación social? La oposición denuncia presunto hostigamiento al medio Globovisión. ¿Qué impacto podría tener? ¿Ustedes lo están midiendo, lo están sopesando? ¿Esto podría tocarse en el directorio? Sí, efectivamente. El Consejo tiene un mecanismo de monitoreo de medios y yo he denunciado reiteradamente cosas como, por ejemplo, el cierre de Radio Caracas Televisión creó un profundo desequilibrio en las campañas electorales, porque si bien todos los medios de comunicación están obligados a ser equilibrados, todos los medios de comunicación, la realidad política del país es que los medios han tenido líneas editoriales que no garantizan su parcialidad. Y por ejemplo, Venezolana Televisión se ha convertido en el canal oficial del partido de gobierno, y otros medios, como por ejemplo Radio Caracas Televisión en su momento, tenía una línea editorial de oposición. Sin embargo, hoy por hoy Radio Caracas Televisión no está al aire, no existe como un canal público nacional, y medios como Globovisión tienen diferentes investigaciones abiertas a nivel de Conatel, y sus dueños y todos sus accionistas están siendo objeto de diferentes procedimientos judiciales, lo cual quiere decir que hay una situación que convierte el equilibrio a nivel de las campañas y del acceso a la información, crea una situación de precariedad, de desequilibrio.
Estos artículos y ese es un tema que atañe a todos los ciudadanos venezolanos, sin distingo su posición política, porque a todos nos interesa garantizar de que la democracia en Venezuela se consolide, y la única forma que se consolide es que sea equilibrado los procesos electorales. Usted ha mencionado en estos artículos, entonces menciona el proceso electoral, es decir, uno de los argumentos que nos había dado la rectora Tibisay Lucena es que la campaña no se ha iniciado y no se regula la precampaña, es decir, esto forma parte del proceso, es decir, vamos hacia unas elecciones. Y Tibisay Lucena tiene razón, la campaña no se ha iniciado, y también es verdad que nosotros no hemos regulado precampaña, pero también es verdad que el proceso electoral se tiene que dar en condiciones de equilibrio y de igualdad, y estamos en pleno proceso electoral. El proceso electoral se inició el 14 de abril, cuando convocamos, y estamos cumpliendo con toda la fase del proceso electoral, razón por la cual todo el proceso electoral se tiene que desarrollar en condiciones de igualdad y de equilibrio, no solamente las campañas electorales. También quiero aprovechar para informarle al país que estoy presentando de nuevo el caso de Gustavo Azócar, que se le negó su postulación, y se le negó su postulación de manera indebida, porque Gustavo Azócar está procesado, y quiero permitirme citarles algunos artículos también de la Constitución y de las leyes que son pertinentes para el caso de Gustavo Azócar y cualquier otro ciudadano que se encuentre en la misma situación. El artículo 65 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que no podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones. Y dice el artículo 65, a partir del cumplimiento de su condena. Lo dice el artículo 65 de la Constitución, a partir del cumplimiento de su condena, que no es el caso de Gustavo Azócar, que no está cumpliendo ninguna condena. El artículo 41, permítame terminar, el artículo 41 del Código Penal establece que el cómputo ordenado en el artículo que habla de la condena se hará a través de una intervención del juez de la causa en acto que mande ejecutar la sentencia condenatoria firme, y desde ese día se comenzará a contar el tiempo de las penas. Es decir, tiene que haber una condena firme, y a partir de la condena firme es que se ejecuta la inhabilitación. En este caso no hay una condena firme. Cito artículo 42 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 42. El ejercicio de los derechos políticos solo puede ser suspendido, y a este ciudadano suspendido en su derecho político a votar y a ser votado, por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley. Sentencia judicial firme, que no es el caso de él. Y cito también la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el reglamento número 1, aprobado por nosotros en el Consejo Nacional Electoral, aprobado por todos los rectores en el Consejo Nacional Electoral. Artículo 35. No podrán optar a los cargos de elección popular previstos en el presente reglamento, numeral 1, les cito el numeral 1 del reglamento, está en la página web, los invito a que lo consulten, quienes estén sometidos o sometidas a condena penal mediante sentencia definitivamente firme. Sentencia definitivamente firme. Y el Código Orgánico Procesal Penal establece que es una sentencia definitivamente firme. Y cito el artículo 178 del Código Penal venezolano. El artículo 178 del Código Orgánico Procesal Penal dice: decisión firme. Las decisiones judiciales quedarán firmes, que es cuando se le puede impedir su postulación, quedan firmes y ejecutoriadas sin necesidad de declaración alguna cuando no procedan o se hayan agotado los recursos en su contra. Es decir, mientras un ciudadano tenga derecho a apelar una sentencia, esa sentencia no es firme. Y el ciudadano Azócar, Gustavo Azócar, está en pleno proceso de apelación. Entonces, ¿por qué se le inhabilita? ¿Por qué se toma la decisión de impedirle su postulación? Es una violación de la ley y de la Constitución, razón por la cual estoy replanteando el caso del día de hoy.
Muchas gracias. Muchísimas gracias al rector Vicente Díaz, rector principal del Consejo Nacional Electoral. Se dirige en este momento hacia la reunión, la sesión del día de hoy, sesión de rectores, en los que se discutirá principalmente aprobar lo que fue ya el balance de las impugnaciones presentadas en el lapso previsto y también hablar sobre lo que va a ser la discusión de si proceden o no. Debemos recordar que tienen 20 días para presentar los resultados para que el CNE se pronuncie respecto a estas impugnaciones. Por cierto, una de ellas es la que se ha dado a conocer el día de hoy, lo ha dado a conocer el dirigente, secretario general del Partido Patria para Todos, José Albornoz. Él dice que acusa a una componenda entre el PSUV y la Mesa de la Unidad Democrática para impugnar su postulación. Lo califica como un absurdo, toda vez que el argumento ha sido que él no reside en el estado Guárico, por el cual está postulado, y pues su defensa está basada en que él es diputado en este momento por esa entidad, y nosotros, revisando la ley y los reglamentos que se adaptaron a la nueva ley orgánica de procesos electorales, pues se estipula que para poder ser electo por alguna circunscripción se debe haber residido en esa durante 4 años continuos, sin importar si en este momento reside en esa región. Son 4 años continuos en cualquier momento de la vida. Otros de los puntos que se va a discutir en el directorio del Consejo Nacional Electoral va a ser la decisión de complementar la selección de los miembros de mesa. Nosotros pues vamos a estar atentos a toda la información que surja de este directorio del Consejo Nacional Electoral y por supuesto minuto a minuto los actualizamos a través de la pantalla de Globovisión. Seguimos con ustedes.